¿Quieres que te cuente un secreto? Bien, el nombre de este canal y de mi marca personal están basados en un libro y un personaje que acabé odiando cuando era pequeña. ¿Te imaginas ya quién puede ser? Exactamente, muy bien, seguro que lo has adivinado. Alicia en el País de las Maravillas, que la tenemos aquí detrás también. El cómo llegué a abrazar todo el lado oscuro, todo lo que no me gustaba de este cuento, lo que significaba para mí, cómo se entrelazaba mi nombre con la historia y cómo me marcó todo esto y mis experiencias de infancia para llegar a esta marca personal con este nombre, es de lo que te quiero hablar hoy a través de los 3 puntos siguientes. Primero te voy a hablar de la importancia que tiene escuchar, analizar y abrazar aquello que se presenta de forma sincrónica una y otra vez, aunque no nos guste. El segundo punto que vamos a tocar son los elementos góticos que me he ido encontrando durante mi evolución y hasta el día de hoy, y cómo utilizar esta experiencia puede ser tu fuente de inspiración para tu trayectoria propia. Y en tercer lugar, el papel tan importante que jugáis todos los que estáis ahí escuchando semana tras semana y comentando de forma regular. Si estás tú también ahora mismo en un momento de transición, tanto personal como profesional, y estás buscando un poco de inspiración y tienes curiosidad por saber por qué mi canal se llama como se llama, este vídeo es para ti. Hola amigos góticos, amigas góticas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 10 de Gothicland. Hoy vamos a hablar de la historia detrás de Alice in Gothicland y sus increíbles seguidores que sois vosotros y vosotras. Y esto es un poco como el camino hasta ahora, lo que hemos ido recorriendo desde que empecé el canal. Bien, como te comentaba al inicio del vídeo, hoy te quiero hablar de esta trayectoria un poco para enseñarte de una manera práctica cómo tú también puedes ver lo que te pasa en tu día a día como oportunidad, una oportunidad en lugar de algo que sea un impedimento, algo que metes en el cajón desastre y no lo quieres volver a ver nunca más. Entonces vamos a ver cómo sacar todo lo positivo de esto. Y para ello te voy a hablar de estos 3 puntos que te comentaba al principio. Por un lado, la importancia de escuchar, analizar y abrazar todo lo que se presenta de forma sincrónica una y otra vez, aunque no nos guste. Segundo, todos los elementos góticos que personalmente yo me he ido encontrando durante mi evolución y hasta el día de hoy, y cómo esta experiencia mía te puede también servir a ti para tu propia trayectoria. Y en tercer lugar, el papel tan importante que jugáis todos los que estáis ahí al otro lado. Bien, vamos a empezar con la sección que he llamado, resumiendo el primer punto, escucha, analiza y abraza las sincronicidades. Bien, ¿de dónde viene para empezar el odio a este cuento? Bien, como recordando cuando era pequeña, era uno de los libros que me llamaban más la atención, pero que también me gustaban más. A ver, por un lado teníamos esta niña de la cual no vemos ninguna madre, esto es muy típico de muchos cuentos, algo a analizar a nivel psicológico, desde el punto de vista junguiano, que es de donde me gusta a mí siempre trabajar, con los conocimientos que estoy adquiriendo. Y aquí ya hay un mensaje importante. Cae en un agujero, persigue un conejo que va estresadísimo, el pobre bicho. Después empieza a encontrarse al gusano este que está siempre emporrado, luego un gato que está siempre sonriendo, el sombrerero loco. Bueno, aquí hay una serie de personajes sin contar con la reina de corazones, que solo hace que decapitar a la gente. Para un niño, para una niña, esto es brutal. Aunque sea una obra muy reconocida, aunque sea una obra de nombre, aunque sea una obra que se ha representado infinidad de veces y que Tim Burton la cogió y también hizo su versión, esta sí que me gustó, pero ya la vi de mayor,
Entonces, ¿qué pasa con estos elementos? ¿Por qué fueron tan importantes para mí? Entonces, ahora iremos a la parte más psicológica, si queréis. A la misma vez que leía este cuento, pues yo iba al parque, jugaba con niños, iba al colegio y bueno, todos los niños de alguna manera pasamos por momentos. En el momento que a mí me preguntaban cómo me llamaba y decía Alicia, siempre venía la coletilla en el País de las Maravillas. Llegó un momento que me cansé tanto que de las últimas veces que dije mi nombre, como yo ya me adelanté a la respuesta, mi respuesta a ese niño, a esa niña en el parque fue: ¿y a ti qué te importa? Entonces, ¿qué pasó? Que de alguna manera pues hubo un poco de enfado, un poco de rebote y al final, claro, tanto insistieron que les dije: es que ya sé lo que me vais a decir. Y ellos insistieron y al final, perdón, les dije: bueno, pues Alicia. Por supuesto dijeron la coletilla: anda, en el País de las Maravillas. Claro, enfadada no, lo siguiente. ¿Qué pasó? Que esto se extendió, tuvo esta coletilla, se alargó hasta la edad adulta y ya hace años que no me pasa, pero me estuvo pasando durante muchos años que venía en el País de las Maravillas y ahora lo tengo tan integrado que ya lo digo yo. O sea, que vamos a reírnos porque mejor reír que llorar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué quiero analizar esto? Cuando llegué a la universidad y aprendí que llegué a la universidad tarde, bueno, tarde, nunca es tarde si la dicha es buena. Cuando llegué a la universidad y aprendí que todo lo que me gustaba de miedo, que todas las películas de terror, que todas aquellas escenas sombrías, aquellos castillos, la niebla, los secretos, todo eso se llamaba literatura gótica. La otredad de la que hablábamos en nuestro último vídeo, eso se llamaba literatura gótica. Entonces yo aquí empecé a decir: bueno, si hasta ahora mi nombre no me gusta porque Alicia siempre se relaciona con el País de las Maravillas, sin embargo a mí me gusta lo oscuro, me vino como un flash a la mente. Lo primero que me vino fue Alice in Gothicland y esa ha sido mi marca desde hace más tiempo del que el canal lleva abierto, porque ya empecé a juguetear con este nombre. Entonces, ¿por qué esto es importante para ti y cómo te puede ayudar? Que es lo importante de este momento. Y para ello vamos a hablar del siguiente apartado, que serían los elementos góticos de mi trayectoria. Para ver los elementos góticos de mi trayectoria, primero te voy a decir los elementos góticos que podemos ver en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Y entonces lo vamos a comparar, vamos a ver el paralelismo que existía entre el cuento y mi vida personal. Vamos a empezar por el cuento. Así a grandes rasgos vemos que, aunque sea un cuento para niños, realmente para mí es un cuento para adultos, es una historia de adultos. Y cuando miramos la vida del autor, que es algo que a mí siempre me gusta hacer, porque las obras no dejan de ser creaciones de una persona con sus propios problemas, con su propia psique, con sus propios procesos mentales, entonces es importante saber quizás por qué yo tenía esa resistencia con el cuento. Entonces, elementos góticos que encontramos, y no los voy a desarrollar aquí ahora, los haremos en otro momento, en otro espacio del cual ahora os hablaré. Por un lado tenemos la atmósfera oscura y surrealista del cuento. Por otro lado tenemos aislamiento y alienación. En tercer punto, tenemos una realidad distorsionada. Perdonad que estoy un poco resfriada. En el punto 4 tenemos personajes grotescos. Como todos conocéis la historia, os estarán viniendo imágenes seguro. Y en el quinto lugar tenemos una ambigüedad moral. Claro, si además a esto miramos desde una lente junguiana todo el simbolismo y las metáforas en este contexto, podríamos interpretar como representaciones simbólicas las imágenes que nos salen en el cuento, en la narración, las representaciones simbólicas de las luchas, los miedos y los deseos internos de Alicia. Claro, si además a esto ahora lo comparamos con mi vida, que curiosamente se podría ver como un cuento, y yo creo que en muchos casos esto es lo que nos pasa, vemos que por un lado mi experiencia en la guardería fue bastante dramática, fue bastante oscura, porque era del grupo de los niños más pequeños
y había un grupo de niños que se me tiraban encima a la hora del patio, me levantaban la falda, mi profesora no hacía nada, miraba simplemente. Esta misma profesora me amenazaba cuando teníamos que leer la cartilla, el ABCD o el abecedario, ¿no? el A, I, O, U, y me decía, venga, lee, con 2 añitos, venga, lee, y si no lo haces bien, te castigo. Entonces aquí era la reina de corazones, esta profesora era mi reina de corazones. Para mí era como una decapitación. Cuando la vi años más tarde, con 13 años, me entraron todos los sudores de mi vida. Entonces esto es muy oscuro. Después, cuando me castigaban por no hablar, claro, pensaba, si hablo me van a castigar, pero es que si no hablo también me castigaban. La cosa es que acababa, creo que en algún cuarto oscuro. Creo que esta parte la tengo un poco olvidada porque es bastante traumático. Pero es verdad que en la escuela había aulas más que no se utilizaban y creo que ahí en alguna vez acabé. Y si no, me dejaban sin patio, me dejaban ahí al lado de ella. Bueno, era una profesora que la verdad, estamos hablando ya de hace 40 años, 49, 47 porque tenía 2 y entonces pues no era el método, no era la manera. Está clarísimo que no. Más adelante, claro, el entorno escolar, curiosamente, a mí siempre me ha gustado muchísimo porque me gusta mucho aprender, aunque siempre me ha costado bastante y siempre antes de llegar a la meta siempre me he dado bastantes pepinazos, nunca he aprendido las cosas a la primera. Hay ahí también muchos claroscuros, ¿sí? Es esta dualidad del gótico tan interesante. Llego al instituto, 3/4 de lo mismo. Tenía un grupo reducido de amigas, había siempre un grupo que se metía conmigo, siempre se metían con mis pintas y eso que yo no llamaba mucho la atención, pero tenía mis propios gustos. Entonces me salía de la norma y al salirte de la norma lo que pasa es que te conviertes en ese otro del que hablábamos en el vídeo anterior, bueno, el cual pues hay gente que atraes porque eres diferente y les gusta y se hacen tus amigos, y hay otros pues que deciden más bien pues mancharte la gabardina de mocos o romperte un paraguas, en fin, anécdotas que ahora le cuento a mi mayor de 13 años y el pobrecillo se queda alucinando, ¿no? Pero esto es así, todo esto te va formando como persona. Luego, cuando ya llegas al trabajo, la universidad la salté y la dejé para después. Cuando llega al momento laboral, pues también ahí es que es una jungla, en el entorno laboral hay de todo. Tuve compañeros, había uno que era un skinhead en mi época, me daba un poquito de miedo, luego hablaba con él y parecía pues bien, pero las conversaciones eran bastante oscuras porque, bueno, no lo voy a decir todo aquí, pero chico, yo creo que tenía problemas de saber distinguir entre el bien y el mal. Después, claro, en el área personal, en el entorno amoroso, tampoco fue todo flores y violas, sino que aquí también hubo, pues bueno, quizás por mi perfil, pues atraía personajes también con cosas, pues caldo de cultivo para hacer una película de terror en ambos casos. Entonces, unos más que otros. Entonces, claro, todos estos elementos, la cosa se tranquiliza cuando ya conozco a mi marido actual y claro, a partir de ahí también nuestra vida como persona nos han pasado cosas. Él tiene una enfermedad crónica del corazón, yo tuve un par de abortos, tuve un ectópico que casi me muero. La vida en general a todos se nos presenta con muchos colores, muchos grises, muchos negros, muchos colores también. No es todo línea recta. Entonces, con todos estos elementos que nos vamos encontrando por el camino, es con lo que vamos formando nuestra identidad y es con lo que vamos formando lo que nos gusta. Dejar de lado aquello que a lo mejor otros no aceptan tanto, quizás es un error, porque podemos utilizarlo para nuestro bien. Claro, ¿esto cómo te puede ayudar a ti? Pues haciendo lo mismo, este recorrido cuando estaba montando el vídeo me ha ido muy bien para ver como de forma cronológica todos aquellos puntos negros. Y sé que hay muchísimos más de los que tampoco es cuestión de hablaros aquí ahora, pero esto os puede servir también para ver en vuestra vida, en vuestro ejemplo personal, cómo vuestros claroscuros han ido desarrollando, qué elementos han ido constantemente saliendo y de forma sincrónica, ¿no? Para mí ha sido el constantemente recordatorio de mi nombre y al final decir, pues lo abrazo. En vez de luchar contra él, lo abrazo, lo hago mío y encima me voy a beneficiar de él. Y de hecho ahora estoy súper encantada de que el canal se llame como se llama y de hecho me gusta más mi nombre ahora que me gustaba antes. Entonces esto todo es un punto a favor. El siguiente punto del que te quiero hablar hoy es que sin seguidores no hay paraíso. Claro,
esta reflexión no podía no hablar de la marca un poco así, aunque sea por encima, sin hacer referencia a los que estáis detrás mirando día a día, semana a semana. Y esto lo digo porque últimamente, desde el inicio del año, desde finales del año pasado, ya empecé a tener como muchos más contactos, os acercáis mucho más, me habláis más, me pedís mis servicios y dejáis muchos comentarios en los vídeos. Bueno, quizás no muchos porque el canal no es tampoco muy grande, es pequeñito todavía, pero sí que es verdad que hay una comunicación y es una comunicación que me gusta mucho, me anima mucho y además me aporta bastante luz. Y entonces, de alguna manera, es esta conexión con vosotros. Os voy a enseñar a continuación quizás los comentarios más, digamos, más interesantes, no más interesantes, sino los comentarios de hace poco y también aquellos comentarios que me han ido llamando más la atención y también van marcando unas pautas. Pero antes de seguir adelante, te quiero recordar, que me lo he saltado, que si quisieras que tratáramos más en profundidad las características del cuento de Alicia o de otros cuentos o de otras obras góticas, si quisieras tener un trato más personalizado, ahora os voy a pasar un enlace, os lo dejaré aquí, de mi Patreon, que sería esa plantilla en la que podéis contribuir con los creadores y con profesionales como yo para que podamos seguir creando contenido. A la que empecéis a ser más, me es imposible contestaros y hablaros de forma privada porque se me lleva mucho tiempo realmente el poder elaborar bien las respuestas y tener esta conexión con vosotros más de cara a cara. Entonces, en Patreon os voy a plantear una membresía de 3 categorías y allí podéis escoger lo que más os interese. Y de esa manera también me apoyáis para que pueda seguir con este proyecto, ya que no gano nada con ningún anuncio, ya que YouTube para crecer necesitas muchas visualizaciones y además que yo hago más cosas aparte de YouTube. Entonces podéis beneficiaros de todo eso, pero para eso os vais a Patreon y lo miráis allí. Os dejo todo el enlace aquí. Bien, siguiendo así con vosotros, seguidores y seguidoras, voy a poner en la pantalla ahora unos cuantos de vuestros comentarios y entonces vamos a analizar un poquito por qué me gustan, qué es lo que descifro de ahí y cuál sería el siguiente paso. Vale. En el vídeo, uno de los últimos vídeos, que es este, ¿qué quiere decir ser gótico? Agustín Alberto me dejó el siguiente comentario. Dice: es un tema súper interesante del cual hay poca información abierta. Y los que en verdad nos consideramos góticos, y al parecer sí lo somos, somos la minoría. La mayoría, por ejemplo, acá en México se dicen darks, darkies, etc. Pero tienen la idea que ser góticos es en la adolescencia, volverte rebelde, dejar el colegio, no trabajar, no atenerte a las normas, pintarrajear paredes, monumentos, ir en contra de los cánones establecidos, ir en contra de todo, pero conocen a Drácula por las películas y que nunca lo han leído, digo como ejemplo. Y a algunos solo les gusta la moda oscura, la ropa negra y las botas. Deberían estar acá viendo este vídeo. Bueno, Agustín, primero muchísimas gracias porque eres de los seguidores que más comenta y me agrada mucho esta elaboración. Hay muchos más comentarios de él, pero sí que es cierto que Agustín trata aquí algo que es bastante recurrente con algunos de vosotros y de vosotras, y es esto, ¿no? Lo que hablaba en el último vídeo, precisamente, esta otredad, el excluir, ¿no? ¿Quién se siente gótico? Pues, ¿quién es gótico? El que se siente gótico, que se siente gótica. Sí que es verdad que hay más de una cara de lo gótico, que no tan solo es la estética, pero que aquellos que nos sentimos que hay una conexión más profunda a nivel psicológico, pues claro, tenemos esta sensación de que hay gente que se está perdiendo realmente lo que significa la totalidad de ser gótico. Bien, Agustín, igualmente si quisieras que tratáramos más esto en profundidad, estaría encantada de verte por Patreon y allí pues podemos extender la conversación para que también se beneficien los demás. El siguiente mensaje también de este mismo tema, pero en inglés, es de precisamente alguien que admiro mucho, que se llama Emerald y bueno, tiene un canal, se llama The Diamond Net y es una profesional que habla de Jung. Sobre todo ella trabaja el tema de la sombra, hace talleres, hace cursos, hace trabajos individuales también, hace one-to-one, unos a unos, eso
de cara a cara y bueno, ayuda a las personas a trabajar la sombra para mejorar también como el desarrollo personal. Pero ella se centra en este arquetipo, en esta parte de la sombra que algunos llaman arquetipo y que otras personas lo definen más como un espacio, como una parte del inconsciente en la que suceden muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bien, os leo lo que ella me comentaba. Ella dice, es un bastante larga, la entrada dice, gran vídeo. Cuando era adolescente y me vestía y me identificaba más bajo el término gótico, la forma en que lo definiría es decir que siempre he tenido gustos estéticos y creativos más oscuros y he estado interesada en el lado oscuro de la humanidad y cómo se expresa a través de una lente creativa, a través del arte, la música, las películas, la moda, el maquillaje, etc. Y esto definitivamente ha sido cierto incluso desde mi infancia en términos de la estética que me atraía. Y cuando era adolescente, cuando me identifiqué completamente con ser gótica, me decía a mí misma, ya que recibiría muchos juicios y atención negativa de aquellos que me temían a mí y a mi apariencia, que llevaba mi oscuridad en el exterior de manera que no podía ser ligera por dentro y no al revés. Para mí era muy evidente que algunas de las personas que reaccionaron negativamente hacia mí en aquel entonces habían reprimido su propia oscuridad. Y esta represión se manifestaba en sus personalidades de una manera crítica y a menudo fascista. Se estaban sobreidentificando con la luz y su oscuridad estaba reprimida y pudriéndose hasta convertirse en algo feo y obsesivamente centrado en la purificación. Hay una cita de Simone Weil que dice: el mal imaginario es romántico y variado, el verdadero mal es lúgubre, monótono, estéril y aburrido. El bien imaginario es aburrido, el verdadero bien es siempre nuevo, maravilloso, embriagador. Por eso siempre me he orientado hacia lo gótico. De esta manera, aunque solo encontré esta cita hace unos años, es un mal romántico y también es realmente bueno. Bueno, esta entrada no tiene desperdicio, Emerald, muchas gracias, sobre todo porque siempre elaboras mucho tus respuestas, y aunque no vas a ver este vídeo en castellano porque creo que no entiendes español, te doy las gracias desde aquí. En otro de los vídeos llamado El inconsciente colectivo y símbolos de la Gran Madre en el folclore catalán, una de mis seguidoras, que no tiene nombre, tiene simplemente códigos y números, dice algo que me costó bastante descifrar porque creo que lo hizo con texto, y me ponía: en Colombia se habla del mohán, ser del río o de las lagunas que se lleva a las mujeres, que lavan en el río a los pescadores. Por eso antes de la faena de pesca le ofrendaban aguardiente y tabaco. En el río Magdalena, en Tolima, Ula y Cundinamarca. Es un poco complicado descifrar este mensaje, pero creo que lo hemos dicho bien. Bien, es súper interesante porque además una de mis facetas es el folclore catalán, sobre todo porque es de donde yo soy, de Cataluña, y creo que es un folclore que está poco investigado, sobre todo el de los seres acuáticos. Y ahora, mientras estoy estudiando a Jung y aprendiendo muchas cosas, que todavía me falta mucho por aprender, veo que, bueno, hay muchas conexiones con el agua. Bueno, ya habéis visto en algunos vídeos que lo hemos ido comentando, ¿no? El agua como esa parte del inconsciente, esa simbología tan interesante, donde encontramos a la Gran Madre, donde encontramos, claro, el origen de la vida. Y bueno, es muy interesante, es el conocer de otras culturas estos mitos, estas leyendas, para ver cómo se parecen o en qué difieren con otros mitos y otras leyendas. Entonces ya iríamos también a ver, pues eso, la mitología, los cuentos, cómo se transmitía todo en estos otros entornos, ¿no? La siguiente entrada, que hace referencia a un tema que os gusta mucho por lo que veo, que es la parálisis del sueño y el gótico. Y aquí tengo un par de entradas. Por un lado tengo a mi amiga Familia de Osos, que voy a leer su entrada, y dice así: buenos días, Alice. Yo he tenido varias parálisis del sueño y es lo más angustioso que se pueda experimentar. Ahora llevo tiempo sin tener. Todos los elementos externos e internos, respiración, viento, latidos del corazón, etc., se incorporan a la experiencia. En mi caso siempre aparece una presencia y se me pone encima oprimiéndome. Es terrible, se puede controlar con la respiración. Bueno, y ella aparte estos días ha contactado también conmigo, Familia de Osos, y ha elaborado un poquito más el tema de la parálisis del sueño y de dónde viene. Entonces, claro, aquí no lo voy a exponer porque hay un tema de salud detrás y hay algo bastante más personal, pero en estos casos, claro, hay que investigar muy bien
en el contexto en el que se dan, y luego también hay una parte médica de quizás ver bueno, el análisis de la mente, quizás pues con pruebas médicas para ver si hay algunas alteraciones, si hay algunos, bueno, psicológicamente también que puede haber ahí. Pero claro, pensar que el mundo de los sueños es muy rico, es complejo también porque está lleno de simbología. En la psicología junguiana se hablaría de que ahí los sueños encontramos los arquetipos, o es donde los arquetipos se nos muestran de forma mucho más clara. No es que estén solo en los sueños, se muestran, están en la parte inconsciente, y entonces es en el sueño, cuando soñamos, que podemos ver claro estos patrones, aunque también los podemos ver durante nuestro día a día cuando reaccionamos, hablamos entre nosotros, pero es en el sueño que se dice, según algunas fuentes que he leído, que es en el sueño donde podemos de alguna manera encontrarnos con el arquetipo, con los diferentes arquetipos que tengamos en ese momento rigiendo nuestra psique. Entonces es muy importante ver aquí todo lo que está pasando, y no es una respuesta, no es sencilla. Por eso la invitación también a que vengáis a Patreon. Otro de mis seguidores, Javier, comentaba lo siguiente. Es una parte de su respuesta porque era mucho más larga. Lo primero que quiero decir es que tener este tipo de experiencias no son agradables ni son buenas para la salud. En mi caso, yo no necesité ningún tratamiento médico, únicamente cambié algunos malos hábitos que me hacían padecer ansiedad y trastorno del sueño. Dicho esto, yo he padecido algunos años parálisis del sueño. Al dormir empiezas a tener un sueño incómodo o pesadilla. En ese momento despierta tu consciencia, pues deduces que estás viviendo algo irreal y decides acabar con este sueño. Por lo tanto, empiezas a agitarte, temblar en sueños y abrir mucho los ojos, pero no físicamente, ya que aún tu cuerpo está dormido. Al despertar, normalmente notas un pulso acelerado y dolor de cabeza. La experiencia más desagradable, sin duda, son los visitantes. Yo la considero dentro de la parálisis del sueño, ya que la propia pesadilla de la que uno quiere escapar puede estar provocada por ruidos, pasos, puertas, respiraciones o gritos de familiares, es decir, gente que duerme en tu misma casa. También visiones realistas de tu habitación, giros, sentirse observado, manipulación de sábanas o directamente opresión de una mano sobre tu cuello. Al intentar entablar una conversación o actuar con normalidad con este fenómeno, no te lo permite y te seguirá provocando, permitiéndote únicamente chillar, es decir, su único cometido es hacerte sufrir lo máximo hasta que logres despertarte. Yo recomiendo a quienes experimenten algo parecido que intenten resolver el problema que le mantiene estresado lo mejor que puedan, que no duerman más de 1 hora por la tarde, la siesta, y que pidan ayuda si no pueden solucionar sus asuntos por sí mismos. Saludos y buen vídeo. Así que como veis, esta entrada es muy interesante también. También habría muchos temas que tratar aquí, no se podrían tocar de forma ligera en un vídeo tan corto como este para abarcar algo tan importante, pero nuevamente aquí hay temas psicológicos importantes que se deberían de tratar con un especialista. Sí que podríamos intentar analizar entre nosotros, conversando, qué otras cosas puede haber aquí, pero claro, estaríamos entrando en terrenos fanganosos y podríamos muy fácilmente meter la pata. Y aunque a mí me gusta muchísimo intentar interpretar todo en esta vida, porque de alguna manera intuitivamente lo llevo haciendo por ser profe, entonces no me quiero tampoco lanzar a decir cosas que quizás no sean correctas. Pero sí que Javier tiene mucha razón, tiene mucha intuición cuando él comenta estas cosas, ¿no? Que realmente hay cosas que se pueden cambiar, hay algunos hábitos, luego sí que necesitamos la ayuda de profesionales. Y luego, claro, yo siempre digo que hay a lo mejor temas que todavía no se conocen, que todavía la ciencia no ha descubierto. Entonces, tampoco, bueno, ¿por qué no fantasear un poco? Igual fantaseando, pues llegaríamos a algunas conclusiones que quizás si resuenan con nosotros, pues igual tampoco estamos muy alejados de la realidad. Entonces, bueno, aquí lo dejo también, Javier. Si te interesa más este tema, hablar, discutir, pues lo mismo, Patreon. La sombra y su conexión con lo gótico. En este vídeo también tenemos nuevamente a Agustín, que me decía me gusta la literatura gótica, Tim, Frankenstein y Carmilla, los ambientes, edificios, etc. y disfruto las películas y series de terror. He experimentado cómo las tías o abuelas satanizan todo esto. A un niño que lo disfruta, incluso fan de Chucky, Merlina, Maléfica, etc. Le metieron tanta cosa en la cabeza que hoy, aunque quiera disfrutarlo, dice mejor no, y no porque le da miedo, sino porque las tías y la abuela le dijeron que esas cosas no son buenas y te hacen mal. Es triste porque
en primera cuartan su libertad de elección y en segundo lo dejan con esa frustración de querer ver algo que a todas luces disfrutan. Claro, y eso es muy, muy importante y también viene a colación con otro comentario que me habéis hecho particular, familia de osos sobre todo, que es el tema de la exposición de los niños, que también tengo un vídeo que ya lo encontraste hablando de si tenemos que exponer a los niños al terror. Quizás en ese vídeo no acabé de analizar súper bien todo lo que podía haber dicho. Nuevamente, para eso tenemos las posibilidades ahora de que habléis conmigo por privado. Y claro, sí que es importante educar, tenemos que utilizar nuestro pensamiento crítico y saber educar y no meter miedo. Si hay niños que tienen miedo a estas cosas, claro, por supuesto no los vamos a tirar allá a ponerlos delante de la tele, pero si hay niños que tienen curiosidad, la curiosidad no siempre mata al gato, entonces también es importante descubrir por ellos mismos y no los podemos proteger de absolutamente todo, porque quizás cuando estamos intentando protegerles de absolutamente todo, lo que estamos es creando traumas y estamos creando otros miedos que no son necesarios. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo. Gracias por el comentario. El otro tema, el otro vídeo, los portales celtas en la literatura gótica. De aquí me hablaba también Sara, que también es una fan desde hace mucho tiempo y nos dice: sigo muy de cerca la tradición celta y celebro estos portales. No sabía que esto también tiene que ver con lo gótico más allá de Halloween. Me encanta, que me gustaría preguntarte si crees que el conocimiento esotérico y el ocultismo también es gótico, tarot, astrología, etc. Con Sara llevamos ya unas cuantas sesiones hablando y ayudándole también con su canal y con su trabajo gótico, astrología. Ahí está Sara creando su propia marca personal también alrededor de lo gótico y todo lo que le fascina, los libros de literatura gótica, romanticismo, bueno, ya es muy increíble también. Y con Sara, aunque solo tenga este pequeño comentario, sí que hablamos mucho más a modo privado. Y ciertamente a veces encontramos lo gótico donde menos no lo pensamos. Hay que pensar que aunque la literatura gótica empieza en el siglo XVIII-XIX, en el Enlightenment, en la época de las luces, en Inglaterra, el tema terror, el tema miedo, esto es de la persona, o sea, ya nacemos así, ya tenemos, si no tuviéramos miedo es que nos atropellarían los trenes, es que siempre lo digo, si no tuviéramos miedo iríamos por la calle como Pedro sin miedo y entonces nos pasarían muchas cosas, yo creo que duraríamos aún menos. Entonces, pues es muy importante que no castremos este miedo, es importante ver que lo gótico está en todo lo que sean procesos liminales, en las transiciones, en todo aquello que no me queda claro, en todo aquello que me inquieta, en todo aquello que me incomoda. En fin, aquí podríamos nuevamente extendernos muchísimo. Claro, si no estas aportaciones al canal, claro, sería muy difícil, sería como un poco más deprimente pues el presentarme aquí cada semana y traeros algo que os interese. Y por supuesto, claro, es lo que os digo, para mí esto es un negocio, no es simplemente entretenimiento. Yo me lo tomo muy en serio, si alguna vez me equivoco en alguna cosa pues la intento corregir, pero para mí es un tema serio y es de lo que quiero formar pues eso, mi negocio y de lo que quiero vivir de ahora en adelante, porque como profe de inglés pues la verdad es que ya no me apetece. Entonces, claramente os he dejado aquí para recapitular un poco. Hemos hablado de la importancia de escuchar, analizar todas las señales que se nos presentan en nuestra vida para ver cómo se enlaza todo y cómo aquello que nos parece tan oscuro quizás no lo es tanto y cómo si lo escucho a lo mejor tiene algo para mí. Todos los elementos góticos que se os ha presentado en vuestra vida, ¿qué consideráis que en vuestra vida es gótico? Haceros una lista y analizarlo, que es muy interesante lo que sale. Y luego la importancia de tener seguidores. Para aquellos y aquellas personas, pues a lo mejor que sois más cerrados o más ermitaños, como algunos me decís, pues a veces hablar con otros también está bien, pero con tus propias normas, ¿no? Decir, bueno, pues en un grupito cerrado, pues
compartir las inquietudes siempre va bien. Claro, cuando estamos hablando de un canal es muy interesante poder salir y hablar con otras personas para ver cómo reaccionan a tu contenido, a tus ideas, ver si ahí hay afinidades y también, por supuesto, de una manera mucho más didáctica y más pues de ayudar a los demás a conocerse a sí mismos, pues es algo que ya sale de uno, ¿no? El querer mejorar un poco cómo está pues la educación y dónde faltan cosas todavía en las escuelas y todo el viaje que nos falta, ¿no? Para ir recorriendo como especie, como seres humanos. Entonces, recordarte simplemente que por un lado me puedes apoyar en Patreon, que yo lo he comentado varias veces en el vídeo. Por otro lado, agradecerte que estés aquí, todos los comentarios nuevamente y que te descargues cosas gratis que tenemos en la página web. Cuando vas a gothicalis.com, allí te encontrarás el test de autorreconocimiento, el webinario gratuito explorando las profundidades. Apúntate en mi curso, que aunque te hayas perdido el primer módulo, el segundo módulo sale ahora en febrero y puedes verlo en diferido. Entonces se llama Explorando la Psique Gótica y ahí te puedo ayudar muchísimo más con todas las inquietudes que me vas planteando por privado. Y bueno, otra cosa que puedes hacer es reservar una sesión gratuita conmigo para ver si de alguna manera pues podemos ayudarnos mutuamente colaborando y bueno, ofreciéndote mis servicios. Entonces, amigo, amiga, acuérdate también de darle al me gusta, compartir, compartir con otros, ya lo he dicho, y darle a la campanita, exacto, que me olvidaba. Estoy también en las redes sociales, Facebook, Twitter, bueno, X, Facebook, ya lo he dicho, Instagram, me repito un poco, estoy un poco cansada esta semana. Instagram, y bueno, os dejo todo en la pantalla, me podéis seguir, me podéis hablar. Si tengo tiempo os contestaré de seguida, si no, si veo que ya se puede pasar a lo que sea ya algo más privado, más profesional, pues ya os lo comentaría y entonces ya hablamos de cómo podemos replantear la conexión y la colaboración mutua. Así que bueno, sin más preámbulos, que yo pensaba que iba a ser esto más corto y se me ha alargado nuevamente, os deseo una muy buena, feliz semana, que lo paséis muy bien y que sigáis siendo tan góticos y tan góticas como siempre, amigos. Así que hasta la próxima. Besito, chao.